El Atrapacuentos, tu podcast de relatos ilustrados. Sinceramente, nadie sabe qué es lo que sucedió. Historias para escuchar con calma. Mi cuerpo me lo pedía. Me pedía jugar. Para hacerte reflexionar. ¿Por qué otros niños de mi edad se movían con mayor facilidad que yo? Para unir el mundo sonoro con el visual. ¿Es todo blanco o negro? En definitiva, para transportarte a otras realidades. ¿Quieres un pequeño consejo? Y bien, todos coincidiremos en que uno de los fenómenos sociales que mayor impacto ha tenido en los últimos 20 años son las noticias falsas, lo que comúnmente conocemos como las fake news. Es inevitable pensar que las redes sociales son la principal causa, ya que permiten interconectarse a todo el mundo. La denominada globalización que ha logrado incluso posicionar a presidentes de Estado. Una herramienta muy poderosa de la que han sabido aprovecharse en más de una ocasión. Pero antes de entrar en materia, definamos primero qué es una noticia falsa, un bulo, una fake news. Es un contenido pseudoperiodístico difundido a través de un medio de información, ya sea prensa escrita, radio, televisión o redes sociales, con el objetivo de desinformar, es decir, lo contrario de informar. Pero esto no es algo nuevo, vamos, deberíais saberlo. Antes de que existieran las redes sociales, ya existían noticias falsas, En 1933, Orson Welles lanzó al aire una de las mentiras más icónicas de la historia del periodismo. A través de su programa de radio, engañó a todos sus oyentes haciéndoles creer que el mundo estaba siendo invadido por marcianos. El hecho provocó tal revuelo que millones de estadounidenses salieron a la calle para buscar a sus seres queridos y huir a algún lugar lejano. Este suceso ha pasado a la historia como claro ejemplo del poder que pueden llegar a tener los medios de comunicación. Pero, ¿es este el primer fake news de la historia? Pues miren, no lo es. 100 años antes se produjo la que los expertos consideran como la primera noticia falsa. Hablamos del año 1825, del diario The Sun. El primer párrafo que leyeron miles de estadounidenses decía lo siguiente. A ver, toma, Jesús, léelo tú. Perdón. Diremos de una vez que por medio de un telescopio de vastas dimensiones, el joven Herschel, en su observatorio del hemisferio sur, ya ha hecho los descubrimientos más extraordinarios en cada planeta de nuestro sistema solar. Obtuvo una vista distinta de los objetos en la Luna, resolviendo afirmativamente la cuestión de si este satélite está habitado y por qué orden de seres. Evitemos la obviedad de que se trata de un lenguaje antiguo y que a vosotros quizás estas palabras nos hayan resultado del todo interesantes, pero haced un esfuerzo por imaginar cómo vivían las personas en el año 1825. Era muy distinto a cómo se vive ahora, ¿verdad? Pues bien, en esta época, el texto era la verdad absoluta para la mayor parte de la población, y más viniendo de un medio consolidado. No existía forma de demostrar lo contrario, al igual que tampoco existían pruebas de lo que se decía. Pero, para mostrar gráficamente lo que se estaba narrando, acompañaron el texto con dibujos de criaturas, mitad hombres, mitad murciélagos, que supuestamente vivían en la Luna. Fueron un total de 6 artículos titulados como Descubrimientos celestiales, los que conformaron la historia de Sir John Herschel, un astrónomo reconocido en la vida real. Una crónica para hablar de la vida fuera del planeta. Una crónica para hablar de un telescopio capaz de ver cosas que nunca antes se habían visto. Sería fascinante que fuera cierto, pero, válgame, era una mentira bien gorda, ¿Por qué haría esto The Sun? Bueno, pues resulta que The New York Herald era el periódico más leído en aquella época y también era su principal rival. Y como no podían conseguir más lectores haciendo el trabajo de un periódico, es decir, informar, pues buscaron una historia sensacionalista que pudiera impulsarlos. ¿Os suena de algo? Sí, es obvio que hoy en día esto que pasó hace tantos años se sigue repitiendo por todos los rincones del mundo. En esta ocasión, el artífice del engaño fue el escritor británico Richard Adam Locke, y sí, su mentira funcionó de maravilla. Se triplicaron las ventas de ejemplares, convirtiéndose en el medio más leído. Se crearon hasta sectas con el pretexto de realizar trabajos misioneros en la Luna. Y así, queridos alumnos, es como a veces la realidad supera la ciencia ficción, y así es como se creó la primera gran fake news de la historia. Capítulo 7. Mirada crítica.
Carmen Moreno. Y como toda persona que inicia algo nuevo, yo estaba muy ilusionada. Se abrían ante mí un montón de posibilidades y pensaba que me iba a comer el mundo. ¿Era una pobre ilusa? Bueno, creo que es normal ser una ilusa con tan solo 18 años. En cierto modo, ser universitaria era para mí un sueño, una meta que había logrado alcanzar. Y así lo sentí durante aquellos años, estudiando la mayor de mis pasiones, periodismo. Desde siempre me ha gustado escribir, ya que mi cabeza se dispersaba fácilmente. Divagaba mucho entre mi exceso de imaginación y por la innata curiosidad que sentía, justo en los momentos que debía estudiar. Eso no quita que me apretara el cinturón para sacar el curso adelante cuando hiciera falta, pero no destacaba por mis matrículas de honor precisamente. Siempre llevaba una libreta conmigo y cuando la inspiración venía a mí, escribía poemas, relatos o hacía algún que otro dibujo. Pero por favor, no penséis que era una persona poco sociable y que me aislaba en el recreo o en mi tiempo libre. Para nada. Yo era, y vaya, creo que lo sigo siendo, una persona muy preguntona. Soy muy curiosa y me gusta comprender por qué suceden las cosas. Me quedaba embobada oyendo las historias de otras personas cuando éstas me resultaban interesantes. Creo que siempre he tenido esa cosa, ese instinto que despierta en ti el interés cuando se te presenta una buena historia. Es como si una parte de mí supiera que hay algo escondido esperando a ser descubierto. Y al fin y al cabo, se necesita abrir la puerta para saber lo que hay dentro. Pues si algo he aprendido en todos estos años, es que las apariencias engañan y engañan mucho. Como iba diciendo, yo era una joven de 18 años que se quería comer el mundo cuando entré en la universidad. Martín Vivaldi contempla la clasificación de los géneros periodísticos en las siguientes modalidades: la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica y los géneros de opinión. Recuerdo que mis amigas siempre me echaban en cara que yo tenía que esforzarme menos cuando llegaba la trágica época de exámenes. Digo esto porque periodismo, al menos donde yo lo estudié, es una carrera donde prima más el trabajo, el hacer proyectos tanto individual como grupalmente, que memorizar temarios. Yo le veo más sentido a ese funcionamiento y créanme, me esforcé mucho por ser la mejor, aunque la parte teórica siempre me bajó mucho la nota. Echando la vista atrás, tengo buenos recuerdos en líneas generales de todo el profesorado. Como suele pasar, hay personas mejores y otras, pues bueno, algo peores por decir algo y ser fina. Pero sin duda alguna, recuerdo con especial cariño a Isaías. No es que su asignatura fuera la más larga o importante de la carrera, pero me marcó mucho. Su manera atípica de impartir las clases hacía que cada día fuera una experiencia totalmente nueva. Llegaba a clase y nos explicaba una noticia. Luego nos pedía que con esa información hiciéramos un poema. Arrolla la eternidad que disfraza el agua de brisa de mar. Como si se tratara de la letra de una canción. Otras veces nos pedía un artículo de opinión improvisado. Otras, que buscáramos al menos 10 fuentes para contrastar lo que nos acababa de decir. Era muy divertido y él me enseñó que para ser un buen periodista, primero has de ser una buena persona. Porque el ojo que analiza la realidad es el mismo que luego la define. Despertaba el lado más artístico de cada alumno y, lo más importante, hizo que creyera en mí misma, demostrándome precisamente eso, que él creía en mí. Me costaba mucho decantarme por algo: radio, televisión, prensa escrita. Eran muchas las posibilidades y, aunque suene un poco egocéntrica, todas se me daban bastante bien. La radio me encantaba y tenía esa voz innata para hacer locuciones. Las prácticas radiofónicas eran una pasada. La coordinación con el resto de los compañeros era esencial. Para realizar un informativo, que está claro que era ficticio, hacía falta cubrir muchas funciones. Estaba el técnico de sonido, que sin él, pues básicamente no hay programa. Un productor, encargado de gestionar todo, desde las fuentes de información hasta los propios periodistas. En fin,
El marrón era para esa persona. Efectivamente. Una persona estaba en la calle cubriendo en directo un supuesto suceso de alta relevancia. Contactábamos con ella mediante llamada telefónica en el momento de dar la noticia. El informativo estaba compuesto por 4 personas. Las 2 más relevantes eran las encargadas de dirigir el programa. Luego, una daba el tiempo y otra daba toda la actualidad deportiva. Las 2 más relevantes eran las encargadas de dirigir el programa. Luego, una daba el tiempo y otra daba toda la actualidad deportiva. Por último, la persona que menos interés tenía en dedicarse a la radio llevaba un cronómetro para que todo encajara en el programa y no se pasara el tiempo de ninguna de las piezas informativas. Tenía que durar en total 20 minutos y no podía pasarse del tiempo. Trabajaba conjuntamente con el productor, quien podía quitar una pieza si era necesario para ajustar el tiempo. Todo esto con el estrés del directo. Todas las tareas me resultaban igual de emocionantes, así que repetía las prácticas para cubrir los diferentes puestos. Conectamos con Jesús López, que se encuentra ahora mismo frente al centenar de alumnos que se está manifestando. Efectivamente, nos encontramos ante la puerta de la Facultad de Medicina. Los manifestantes se encuentran aquí protestando por la subida del 10% en las matrículas del próximo curso escolar. La televisión, ponerse tras una cámara y contar al mundo la actualidad mientras te ven también por los ojos. Es la principal diferencia con la radio. No solo hay que distraer el oído, también a los ojos. Me encontraba cómoda en el plató delante de las cámaras, pero he de reconocer que ser reportera a pie de calle me permitía ver las cosas tal y como son. Pero claro, éramos estudiantes y los hechos que cubríamos no eran de relevancia nacional precisamente. Aún así, terminé enamorada de este formato, quizá más aún que de la radio. Para que un telediario saliera bien, requería de más personas. Se necesitaba de cámaras, tanto en el plató como en la sala de control. Otra encargada de ordenar la cámara que sale en pantalla en cada momento. Bueno, hacen falta muchas más personas que en radio para que todo pueda funcionar. Para mí, era más cómodo leer en el teleprompter, la pantalla con el texto en movimiento que leen las personas que presentan los telediarios. En radio, al fin y al cabo, lees en un folio y este se mueve si lo levantas. Y si te agachas, pues no proyectas bien. Aquí también fui pasando por todos los puestos para conocer bien cómo funcionaba todo. Aunque lo reconoceré, el puesto de presentadora era mi favorito. La noticia del día es la siguiente. El rey Juan Carlos I renuncia al trono de España y abdica en favor de su hijo, el príncipe Felipe. Bien, ahora quiero que en base a la información que os he facilitado y que todos tenéis ahora mismo delante vuestra, hagáis un artículo de opinión que merezca la pena ser publicado en 30 minutos. Venga, vamos, no perdáis el tiempo. Escribir en las clases de periodismo encargadas de ello era estresante, pero si lo hacías bien, podía llegar a ser muy gratificante. Yo era un poco poeta en mi forma de redactar, y esto en prensa escrita pues no sirve de mucho. En artículos de opinión, que puedes dejarte llevar un poco, puedes experimentar más en el lenguaje. Escribir noticias no era la mayor de mis pasiones. La estructura me parecía siempre igual, y quizás tener la posibilidad de dar opinión me atrajera más. En ese momento pensaba que quizás terminara escribiendo un libro, pues tenía mucha imaginación. Pasé aquellos maravillosos años aprendiendo mucho cada día, obviamente con sus subidas y bajadas, pues nada es perfecto. Pero entonces llegó una de las primeras pruebas de fuego. Tenía que elegir dónde haría mis primeras prácticas de empresa. Era una decisión muy importante, ya que podría determinar dónde terminaría trabajando el día de mañana. Aunque la televisión era lo que más me había gustado, la oferta de empresas la dictaba la universidad y la elección se regía por la nota media de todos los cursos. Como dije, no era muy buena estudiante en los exámenes,
así que no fui de las primeras en elegir y ya no quedaba televisión cuando llegó mi turno. Entre las opciones que manejaba, la radio local era la que más me atraía. La decisión estaba tomada. Empezaría mi aventura periodística hablando a través de las ondas. Estaba muy ilusionada y desde el primer momento me sentí parte de la emisora. Al principio me daban las tareas más sencillas: locuciones grabadas, asistir a ruedas de prensa, elaborar contenido escrito o hacer guiones. Poco a poco fui ganándome la confianza del equipo y al poco tiempo ya estaba en directo dando las noticias junto a mis compañeros. Me gustaba mucho la versatilidad de una radio local. Igual estabas en el lugar de los hechos que en una rueda de prensa, en la propia radio o saliendo a buscar cortes de voz de las personas que van por la calle. Era una especie de todoterreno. Pero ya lo dije, yo quería comerme el mundo y hacía de todo. Estaba viviendo en una nube y ya daba por hecho que me iban a contratar porque estaba realizando un trabajo excelente. Pero entonces llegó un día que nunca olvidaré. El Mar Menor es la laguna salada más grande de Europa. Estaba como siempre un martes a las 4 de la tarde redactando las noticias para el breve informativo de media tarde. La mayoría de la redacción estaba fuera de la radio, seguramente tomando el café después de comer. Yo siempre hacía horas extra, quería destacar, y si hacía falta no tener vida para ello, pues lo hacía. Recuerdo que estaba redactando una nota sobre una mujer que había sido detenida por agredir públicamente a diversas personas en un supermercado tras tirar al suelo diversas botellas del vino más caro del establecimiento. Creía que tenía una información muy buena y que sería la apertura del informativo. Pero entonces llegó mi jefe, un tal Ricardo, una persona que pensaba que me tenía en estima. Miró mi nota, me miró y me dijo que lo sentía, pero que esa información no se podía publicar. Indignada pregunté el motivo. Me dijo que era la hermana de la alcaldesa y que la radio dependía económicamente del ayuntamiento, así que no había nada más que hablar. Me quedé fría, me sentí manipulada y rechazada. Una parte de mí quería pensar que sería un hecho aislado y que no se repetiría. Pero algo en mi interior había despertado y aprendí a dudar de todo y de todos, pues quería hacer buen periodismo. Empecé a darme cuenta de los pequeños detalles, noticias que había redactado y que a la hora de salir en antena tenían un titular diferente, como más llamativo, exagerando ciertas cosas e incluso rozando la mentira para llamar más la atención. ¿Funcionaba? Imagino que sí, pero yo estaba ya harta de manipular de esa forma a las personas. Recuerdo que un día exploté frente al director de la cadena. Me llamó la atención la noticia con la que abrieron el informativo ese día. Recuerdo que tenía varios testimonios y la historia era realmente llamativa, pero pillé al presentador diciendo a uno de los supuestos testigos lo que tenía que decir. Entonces empecé a investigar. La noticia partía de algo más o menos real, es decir, toda fake news parte de un origen real que pueda sustentarlo, aunque luego la noticia termine siendo algo totalmente falso e inexistente. Se trataba de un complot para despedir a un profesor en el colegio Eliseo, el mayor de la localidad. Un alumno apareció con moratones en la cara y acusó al profesor de haberle propinado una paliza, sin pruebas, pero con supuestos testigos que le daban la razón al denunciante. La historia era creíble y yo habría mordido el anzuelo si no hubiera visto el soborno a los testigos. Me quedé atónita y le dije al director que iba a presentar una queja en la universidad. Ilusa de mí, pensaba que serviría de algo. Y así lo hice, pero nadie creyó en mí, o más bien, nadie quiso creer en mí. Se ve que la universidad tenía un acuerdo con ellos y recibía dinero por mandar becarios a la radio, es decir, que el puesto donde había trabajado solo existía para ser cubierto por un alumno, uno detrás de otro. Con mal sabor de boca, di por finalizadas mis prácticas. Desanimada y con la sensación de vivir en un mundo podrido, terminé la carrera de periodismo. Ahora estaba en la calle y tenía que buscarme la vida. Pensé que igual en televisión la gente era más honesta. Comienza la operación Salida. Las carreteras de las principales ciudades de España se encuentran con kilómetros de atasco. Conectamos con nuestra compañera Carmen, que se encuentra ahora mismo en la A3. Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico ahora mismo?
Empecé de reportera para cubrir las vacaciones de verano cobrando una verdadera ruina, pero yo era recién licenciada y tenía que ganar experiencia. El primer puesto como becaria duró lo estipulado, julio y agosto. Luego empezó la tediosa y larga búsqueda de empleo. Era muy complicado, pues solo encontraba ofertas de prácticas no remuneradas o con sueldos que daban realmente vergüenza. «40 horas semanales por 250 euros al mes». Aquí empezó mi primera crisis profesional. Pensaba, ¿he perdido el tiempo estudiando y peleando por ser periodista? En cierto modo, es normal hacerse esta clase de preguntas. Pues estaba en el paro y me planteaba si merecía la pena seguir estudiando un máster o deambular por esta clase de ofertas laborales. Bueno, hoy en día, la oferta de másteres especializados es abrumadora y hay para todos los gustos y colores. Me atrevería a decir que la oferta es realmente excesiva, tanto los de índole pública como los de privada. Pero en mi época no existía tal cantidad, ni era tan necesario seguir con esa formación para tener posibilidad de encontrar trabajo. Fuera como fuese, terminé apostando por trabajar duro e intentar hacerme un hueco, pues en el fondo seguía pensando que el periodismo podía ser honesto. Así empecé trabajando en un periódico local, elaborando piezas de ámbito cultural. A mis compañeros les gustaba mi soltura escribiendo y poco a poco fui ganándome su confianza. Mis piezas cada vez tenían más espacio en el periódico. Al final, terminé cubriendo otras secciones de mayor relevancia. Trabajé duro un par de años y llegó la esperada llamada que ansiaba mi corazón. Una de las cabeceras más leídas de ámbito nacional estaba interesada en hacerse con mis servicios. Estaba súper ilusionada, pues era mi primer gran trabajo. Tendría un sueldo digno, condiciones laborales buenas, vaya. Parecía que la vida me sonreía. Querido diario, llevo unas cuantas semanas planteándome escribir en... Aquella fue una época de mi vida en la que descuidé mucho mis amistades y mi familia. Estaba centrada en trabajar y hacía las horas que hicieran falta. Pensaba que así lograría tener más espacio para escribir. En esta tesitura acepté un segundo empleo al considerar que podría compaginar los dos trabajos de esta envergadura: redactar en un periódico y ser reportera de calle. Era insostenible en el tiempo, dormía 3 o 4 horas al día y a veces dudaba si circulaba por mi cuerpo sangre o los litros de café que me había bebido. Algo en mi interior me pedía parar. Quizás por eso viví con cierta tranquilidad el día que me despidieron del periódico. Yo siempre me negué a engañar para buscar un mayor impacto, y eso es algo que molestaba mucho a mis superiores. Cuando me decían, di que habían miles de personas en lugar de 50, quítalo del presunto acusado y pon el culpable, en fin, exagerar, medias mentiras, juicios de valor para evitar contrastar. Pero el detonante fue cuando me pasaron una nota escrita a mano de una fuente anónima. Tenía el sello del Gobierno de España. Se trataba de una transcripción telefónica. Desde luego, la información era espectacular. Era una filtración de una supuesta grabación donde el presidente del gobierno afirmaba estar esperando ganar las elecciones para mandar todas sus tropas a la guerra. Las elecciones eran en 3 días y querían abrir el periódico con esa noticia, pero ¿cuál era nuestra fuente? ¿Dónde estaban esas grabaciones? ¿De quién era esa nota? Joder, no podíamos abrir el periódico con un mero rumor. Me negué. Y así pasó. La noticia no llevó mi firma, me despidieron y lo peor de todo, el periódico publicó aquella noticia falsa en portada. Fue el número más vendido de la última década. La noticia hizo que el presidente perdiera las elecciones al no tener tiempo para demostrar que aquellas acusaciones eran falsas. Una jugada estratégica ideada para crear un impacto, sin posibilidad de reacción. Yo era honesta y no quise entrar en el juego. Pero siempre hay gente dispuesta a hacerlo, porque el dinero es el dinero, y este siempre termina mandando. Y no me dejaron acompañarle por el dichoso protocolo del COVID-19. Me gustaría terminar la clase hablando de la periodista Carmen Moreno.
Ella siempre creyó en la honestidad del periodismo mientras estudiaba en la universidad y mantenía esa esperanza en sus primeros trabajos. Su mirada ética y sus ganas de hacer las cosas bien hicieron que perdiera un trabajo tras otro. No estaba dispuesta a pasar por el aro. No quería exagerar las noticias, camuflarlas o llegar incluso a mentir para lograr tener más audiencia. Este es un claro ejemplo de alguien que no se dejó seducir por las fake news. Mantuve un tiempo mi puesto de reportera, pero aquel despido del periódico provocó que cada vez tuviera menos presencia. Me consideraban una persona conflictiva y terminé perdiendo el empleo por diferencias de opinión. Después de este gran fracaso, decidí apartarme del periodismo y buscar un empleo que no me hiciera ser alguien que manipula y engaña a los demás. Así pasé varios años de mi vida trabajando en una librería. No me desagradaba el trabajo, aunque me sentía camuflada y un poco invisible. Me gusta el trato con los clientes, recomendarles libros. Y bueno, yo era una loca empedernida de la lectura y tenía descuento en todos los libros. Creo que así adormecí esa parte curiosa de mí misma, leyendo mucho, hablando solo de libros y abandonando esa mirada crítica que me había dejado sola. En fin, yo no había perdido la esperanza en la honestidad del periodismo, pero entendí que ese camino no era por el que tenía que caminar. Había días que lo vivía como un fracaso profesional, otros no tanto. Es cierto que el tiempo termina cicatrizando heridas. En mi caso fue muy lento, pero me acostumbré a mi nueva vida. Eso sí, nunca dejé de escribir. Me gustaba demasiado como para dejarlo. Y así fue, como en mis ratos libres, escribí el primer borrador de una historia. El primer borrador de mi novela. Obviamente era una ficción, pero hablaba de mi experiencia con el periodismo, la manipulación informativa y las noticias falsas, pero basada en hechos muy reales. El problema fue que ninguna editorial estaba interesada en apostar por una persona desconocida y la única manera de sacar a la luz mi material era autopublicando, algo que por desgracia no me podía permitir, pues era una inversión de mucho dinero y mi sueldo no era para echar cohetes. Pensaba, quizás algún día se me presente la oportunidad. No hay que perder nunca la esperanza. Seguro que conocéis todos la novela Mirada Crítica, un libro que ha vendido más de 5 millones de copias en todo el mundo. Esto es un hecho casi inaudito para ser una obra de una editorial independiente. Bueno, pues os voy a contar un secreto. Yo estudié periodismo con Carmen. Éramos amigos durante la carrera y luego pues pasa lo que os va a pasar a muchos de vosotros. Cada uno hace su vida y al final te distancias de ciertas personas, no porque quieras, sino porque la vida os lleva por caminos diferentes. Pues bien, yo desconocía que había sido de Carmen cuando un día entré a una librería buscando comprar un libro para un regalo de cumpleaños. Mi sorpresa fue enorme cuando vi que la recepcionista era ella. ¡Joder, qué sorpresa! Creedme, era la última persona que me esperaba encontrar. Y bueno, pues pasó lo típico de ponernos al día y poner fecha para tomar un café, y así lo hicimos. Estaba en shock. Mi amigo Miguel era profesor en la universidad y tenía una editorial independiente. ¡Guau! Me fascinaba lo bien que le habían ido las cosas. Yo le hablé de mi experiencia con los trabajos, de mis penas, de lo que logré alcanzar y de todo lo que perdí por querer ser honesta. No perdí el tiempo y, por supuesto, le hablé del borrador de mi libro para que lo pudiera leer y darle una oportunidad. Era una obra de arte. ¡Qué bien escribe Carmen!, pensé. No entendía cómo ninguna editorial había apostado por ella, la verdad. Tenía un mensaje muy profundo. Era una dura crítica al periodismo, una crítica a la ambición de anteponer el dinero a la veracidad, una crítica a la manipulación, a la mentira, a las fake news. Ese libro tiene un espíritu muy fuerte y no había mucho que pensar. Pusimos toda la carne en el asador y nos pusimos a trabajar juntos para publicarlo con mi humilde editorial.
de hoy, el libro lleva ya 20 ediciones diferentes. Obviamente no esperábamos ese éxito. Quizá los medios no tuvieran tanto interés en ser honestos, pero es posible que a la gente realmente le gustara la sinceridad de una mirada crítica. Ya lo dije antes, nunca perdí la esperanza y siempre he creído en la honestidad de las personas. Gracias a Miguel, pude sacar todo lo que llevaba dentro de mí para compartirlo con un montón de personas, muchas más de las que en mi vida podía imaginar. Ahora Miguel sigue siendo profesor y a través de su editorial ayuda a un montón de personas con talento a publicar sus libros. Es algo tan bonito, ¿verdad? Y así es como Carmen logró sacar a relucir todo el talento que los medios quisieron callar. Todo un ejemplo de paciencia, esperanza, adaptación y superación. Bueno, ya hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias a todos. Que paséis un buen fin de semana. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram o TikTok para no perderte ninguna novedad.